Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ani y hoy estoy aquí para presentarles mi libro Al que llama se le abrirá. Es una guía práctica para orar de forma eficaz. Y este libro lo escribí ya hace un par de años, está disponible en Amazon y estoy haciendo estos videos porque Dios puso en mi corazón no solamente el escribir el libro, sino también el compartir su contenido. Y eso es lo que quiero comenzar a hacer pues a partir de este momento. Pero hoy pues me gustaría con este primer video, primero presentarme y segundo pues presentar el libro y explicarles de qué se trata para que, bueno, para sentar la base antes de comenzar toda la explicación. Como les dije, mi nombre es Ani, yo soy venezolana. Tengo 9 años viviendo en Barcelona, me mudé aquí por segunda vez en el año 2016 y fue justamente en ese año cuando comencé a congregarme en una iglesia cristiana que está aquí en Barcelona, muy cerquita de la Sagrada Familia, que se llama Ebenecer. Esta ha sido mi iglesia, es todavía mi iglesia al día de hoy. Y este ha sido el lugar donde yo siento que he crecido muchísimo en la fe. Es verdad que yo antes era creyente, pero recuerdo que yendo en ese momento pues a la iglesia católica, que era a la iglesia a la que asistía en ese momento en Venezuela, y después al principio cuando me mudé aquí en Barcelona, pero que no encontraba como una iglesia como quizás a la que yo asistía allá en Venezuela, eh, recuerdo que una de las cosas que a mí más me intrigaban o que yo más anhelaba era conocer más a profundidad la Biblia, porque yo la leía en lo personal, sobre todo después de que fallece mi mamá, pues que comencé a leerla a profundidad, ya la había leído en el pasado alguna vez, pero ahora era como esa sed de entenderla, de saber qué querían decir todas esas cosas y no encontrar a lo mejor un sitio en donde me la explicaran. Pues ese sitio, Dios que es maravilloso, me lo regaló al venirme a vivir a Barcelona pues en el año 2016 y es desde ese año que me he estado congregando y he estado creciendo muchísimo en Dios, no solamente por la iglesia y todas las predicaciones y todas las clases que he recibido, que sí, que eso es súper importante, no importa la iglesia a la que vayas, bien sea que vayas a la iglesia católica o que vayas a la iglesia cristiana, eh, lo importante pues es la fe en Dios, la fe en Jesucristo y que tú tengas una relación personal con Dios y crezcas espiritualmente porque lo conoces. ¿Y cómo lo conoces? A través de la lectura de su palabra. Y así fue que yo he crecido espiritualmente. La palabra ha sido para mí una maestra espectacular que me ha ayudado pues a transformar mi vida de mil maneras, a dejar muchas cosas que hacía en el pasado y que ya les contaré en otros videos porque bueno, tengo testimonio de mi vida antes de caminar seriamente con Dios, o sea, caminar con un compromiso real con Dios. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Pero sí, estos han sido años de mucho crecimiento espiritual, de conocer a Dios, de estar en intimidad con Él, de verle actuar en mi vida, en mi familia, de verle responder un montón de oraciones en mi vida y, y de conocerle a Él, quién es Él, a través de su palabra, ver esa palabra hecha verdad en mi vida. Y bueno, gracias a esto, al crecer en Dios a través de todos estos años, pues ya casi 9 que he estado pues congregándome, una de las cosas que yo siempre le pedí a Dios, sobre todo al principio, los primeros años, yo le decía, Señor, ¿por qué tú me trajiste a este mundo? Yo sé que tú tienes que tener un propósito conmigo, eh, y yo quiero que tú me lo reveles. Dime por qué yo nací, cuál es el propósito que tú tienes. Y buscándole, preguntándole incesantemente respecto a esto, recuerdo claramente que Dios un día pone en mi corazón, me lo revela a mí en lo personal, una cosa que yo siempre me la mantuve calladita, que el escribir libros, el que era algo que, y que era algo, es que es muy loco, porque yo, dentro de todo que estudié comunicación social, esto no fue nunca algo que me llamó la atención. O sea, no era como que yo pensé, ay, voy a escribir libros o voy a hacer videos o tal, porque ni siquiera me gustaba la parte de
el periodismo, por ejemplo, que la gente que estudia comunicación social también busca esa rama, ¿no? Para nada, yo me fui por publicidad y relaciones públicas porque me gustaba más otra área. Eh, pero bueno, Dios es maravilloso y Él sabe por qué hace las cosas y Él me ha dado dones comunicativos y sé que en mi carrera puse en práctica muchas cosas que me han ayudado hoy en día para hacer lo que Dios quiere que yo haga. El caso es que Dios, pues cuando pone esto en mi corazón, yo me lo quedé calladita y años después, en un momento de oración con una amiga, recuerdo que yo estaba pasando por un momento muy difícil en ese momento y una de las cosas que Dios utilizó para darme ánimo, para darme fuerza, fue recordarme en ese momento de oración con mi amiga y el propósito para el cual Él me había creado. Y uno de esos es, pues, escribir. Y a partir de ese momento yo dije, no, ya esto es, tengo que empezar a hacerlo. Empecé a buscar a Dios en ayuno, en oración, pidiéndole, Dios, yo necesito que tú me reveles qué quieres tú que yo escriba, yo no lo quiero hacer por mí misma, yo quiero que seas tú, guíame, 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 guíame. Y bueno, buscándole en ayuno, en oración, clamando por esto, como dice Jeremías 33, ¿no? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues Dios me fue guiando y trajo a mi corazón una cosa muy particular. Yo fui profesora de yoga y de pilates hasta no hace mucho, hasta hace unos años. Es verdad que no enseñaba filosofía, aún así pues seguí dando clases. Gracias a Dios ya no. Esto lo voy a contar toda mi experiencia con respecto a mi pasado, a todas las cosas que he vivido, que han sido muy duras también superar, porque todas las cosas que nosotros hacemos tienen consecuencias en lo espiritual y yo he vivido en carne propia estas consecuencias, pero ese testimonio y cómo lo superé lo voy a contar en mi segundo libro que lo estoy escribiendo ahora mismo. Pero bueno, para no salirme del tema, en el pasado yo, una cosa que me pasaba muy particular cuando yo daba clases, porque siempre estuve como llena de fe y siempre hablaba de Dios, incluso en mis clases. Y claro, como daba clases particulares, especialmente viviendo aquí en Barcelona, me pasaba mucho que yo hacía amistad con mis alumnas. Y no solamente con mis alumnas, también con mis amigas de mi vida personal y con amigos. Y pasaba una cosa muy especial, que la gente cuando tenía problemas me los contaban porque sabían que yo los llenaba de ánimo, de fuerza y porque sabían que yo oraba. Ya yo obviamente era cristiana, me estaba congregando en la iglesia y, y pues había aprendido y estaba creciendo en el conocimiento de Dios y sabía cómo orar. Entonces yo oraba con estas personas y Dios contestaba las oraciones. Vi sanidades, o sea, cosas increíbles. Algunas de ellas las cuento en mi libro, pero cuando pasaba esto y esta gente pues obviamente se sorprendía porque Dios contestaba las oraciones, después cuando les volvía a pasar otra cosa y me decían, Ani, yo quiero que tú ores por mí, por esto, porque me está pasando esto. Yo les decía, pero ¿por qué no oras tú? Ora tú, que Dios te escucha. Y la respuesta de estas personas era, no, es que yo no sé orar como oras tú. Dios te escucha, es a ti. Y yo, no, Dios no me escucha a mí, Dios nos escucha a todos. Tienes que orar sin temor, habla con Dios, Él está ahí. Él es tu amigo, Él es tu Dios, Él te escucha. Pero la gente, no, es que Él te escucha a ti. Y siempre me insistían como con lo mismo. Y Dios trajo esto tan claramente a mi corazón que yo en ese momento lo supe. Esto es lo que Dios quiere que yo escriba. Y de esto se trata mi libro. Es una guía para orar, una guía para realizar oraciones eficaces. Y las oraciones eficaces no significa que Dios es el genio de Aladín y Él va a hacer todo lo que nosotros le pidamos, porque esto no funciona así. Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere, pero lo que esto significa es que nosotros vamos a recibir siempre una respuesta a nuestra oración. Puede ser la respuesta que nosotros estamos esperando, puede ser, pero puede ser que Dios nos diga no, porque Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Su voluntad es perfecta, buena y agradable, como dice su palabra. Y Él, cuando nosotros oremos de forma eficaz, nos va a dar una respuesta que va a ser sí, va a ser no, va a ser espera o va a ser no, eso no, tengo otra cosa mejor.
las cosas no son por ahí por donde tú estás diciendo, sino que son por aquí. Y no importa, porque lo importante es que como viene de Dios, esa respuesta va a ser maravillosa e increíble, no solamente para nuestra vida, sino para los que están a nuestro alrededor, porque Dios siempre impacta nuestras vidas y esos testimonios luego impactan también con las cosas que Él hizo a los que están a nuestro alrededor. Entonces, en este libro vamos a aprender cómo tenemos que orar para recibir respuesta de los cielos a nuestras oraciones. Y el libro está estructurado de la siguiente manera. La forma en la que Dios puso en mi corazón que lo hiciera fue, lo primero, hablar sobre quién es Dios. Y esto lo vamos a explicar. Primero es muy importante entender quién es Dios porque esto es lo que nos va a llenar de fe. Yo no puedo pedirle a alguien que yo no conozco y que no sé quién es, qué características tiene y qué es lo que Él puede hacer. Entonces, por eso es fundamental conocer a Dios y como dice la misma palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces es súper importante el conocimiento de Dios para que no perezcamos, es decir, para que no nos vaya mal, para que no nos pasen cosas desagradables, malas, para que vayamos por el camino incorrecto. Entonces es importante el conocimiento de Dios. Y la manera en la que Dios me guió para explicarlo a Él es a través del estudio de sus nombres. Entonces vamos a conocer a Dios a través de estudiar 7 nombres que Dios tiene muchísimos nombres, pero vamos a estudiar 7 de ellos que Dios nos habla en el Antiguo Testamento, que es la Torá judía o el Pentateuco, y vamos a estudiar esos nombres que nos hablan sobre quién era Dios y cómo se relacionaba Él con su pueblo, porque a Dios los nombres se le daban por quien Él, como Él se presentaba y lo que Él hacía en medio de su pueblo. Entonces, esto es muy interesante porque al conocer esos nombres nos vamos a llenar de fe en lo que Dios hizo y en lo que Dios aún hoy en día puede hacer en nuestras vidas. Entonces, es fundamental que la base sea el conocimiento de Dios. Eso es lo que nos va a animar a orar porque sabemos que ese mismo Dios que hizo lo que hizo antes, en el pasado, lo puede hacer hoy. Y eso lo sabemos ¿por qué? Porque Él nos lo dice a través de sus nombres. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, el Shaddai. Ese nombre se le dio a Dios en una ocasión en particular, en donde Dios hizo algo en específico que fue muy poderoso y que esa misma acción, que es de verdad toda poderosa, porque era imposible humanamente para Abraham, que fue a quien se le reveló este nombre de Dios, era imposible para Abraham que se cumpliera lo que él estaba anhelando y lo que Dios le estaba diciendo por sus propias fuerzas. Pero Dios lo hizo porque Él es todopoderoso, Él es el Shaddai. Y vamos a estudiar más de esto en el futuro, en los videos. Pero conocer a Dios, conocer sus nombres es lo que nos va a llenar de fe, de saber que Él puede contestar nuestras oraciones, no importa lo difícil que sea la situación. Entonces, esa primera parte, conocer a Dios, luego una segunda parte que es la oración y el modelo más importante que Dios nos dejó en su palabra, que es el Padre Nuestro, que nos dejó Jesucristo. Entonces, es verdad que nosotros podemos orar con el Padre Nuestro diciendo simplemente las palabras del Padre Nuestro. Si lo oramos con entendimiento, con el corazón, sabiendo qué es lo que estamos diciendo, es una oración poderosísima. Pero Jesucristo nos las dejó para que nosotros tuviéramos un modelo a seguir como una fórmula de oración de la cual nosotros podemos agarrar las variables para estructurar nuestras propias oraciones con nuestras propias palabras, con nuestra necesidad para presentársela a Dios y recibir esa respuesta de los cielos de la misma manera en que el Padre le contestaba a Jesucristo cuando Él oraba. Entonces, es súper importante que conozcamos este modelo a profundidad y sepamos que hay claves, llaves espirituales para comunicarnos con el Padre como lo hacía Jesús y que esto nos ayude a estructurar las oraciones en nuestro día a día, según nuestras circunstancias, según lo que nos esté pasando y según, obviamente, basado todo en la palabra de Dios y en ese modelo maravilloso que Jesús nos dejó. Eso lo vamos a estudiar versículo por versículo para saber cómo quiere Dios que oremos. Y todo esto siempre va a ir muy acompañado de testimonios, de cómo personas, testimonios de la vida real, testimonios míos, testimonios de otras personas que yo conozco, testimonios famosos de libros, de películas que se han hecho de personas que lo han vivido y que han orado de esta manera o han tenido
las características que tiene que tener una oración para que sea eficaz, que ese lo explicamos en la tercera parte del libro, y cómo Dios ha contestado sus oraciones por tener todas estas cosas. Y estas características que también se explican en el libro son muy importantes porque son como tips que nosotros tenemos que tener en nuestra vida de oración para que esas oraciones sean dinamitas, que sean poderosas y recibamos una respuesta maravillosa de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, una de esas claves que tiene que tener la oración es el agradecimiento. Lo vamos a explicar. Cómo el agradecimiento es multiplicador, cómo el agradecimiento nos llena de paz, cómo el agradecimiento es importantísimo a la hora de orar. Todo esto basado en la palabra de Dios. Y bueno, así como agradecer muchas cosas más que las vamos a explicar una por una a través de los videos. Luego también la oración en la práctica. Vamos a explicar cómo realizar nosotros las oraciones, cómo hablarlas o pensarlas, pero cómo estructurarlas nosotros mismos, cómo realizar oraciones escritas, oraciones que nosotros le podamos hacer. Si a lo mejor no nos salen las palabras, pues se las podemos escribir a Dios, porque Dios también puede leer, sí. Entonces esas oraciones escritas, cómo llevar un diario de oración, algo que es súper importante para ayudarnos a perseverar en la oración, y también para perseverar en la oración, cómo realizar oraciones visualizadas, que es bíblico, ¿eh? ¿En dónde está? Lo vamos a estudiar juntos. Pero sí, cómo realizar oraciones y tenerlas aquí como un cuadro, como una tabla a la que nosotros vamos a recurrir para orar constantemente. Todo esto lo vamos a estudiar también versículos que podemos utilizar en nuestras oraciones y que van a ayudar a que nuestras oraciones sean contundentes, poderosas, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Cuando está la palabra de Dios presente, ella tiene que dar fruto y ser prosperada en todo aquello para lo que Dios la envió. Es decir, la palabra de Dios es viva, ella va a ser aquello para lo que Dios la ha enviado. Y eso también pues lo vamos a tener presente, porque vamos a hacer nuestras oraciones con versículos de la Biblia, lo que es súper importante. En el libro también vemos ejemplos de oración. Vamos a ver ejemplos de cómo estructurar oraciones con el Padre Nuestro, ejemplos de cómo llevar un diario de oración donde no solamente vamos a orar, sino también vamos a dar gracias, vamos a estudiar juntos, también vamos a cómo se hace una cartelera de oración o una tabla de oración, un tablero de oración, como dicen aquí en España. Eso también lo vamos a practicar, y consejos para tu vida de fe para que crezca. Y bueno, todo eso está en mi libro, Al que llama se le abrirá, que está en Amazon, disponible en versión impresa y también en versión digital, pero también lo vamos a explicar en videos. Así que si ustedes quieren, pueden adquirirlo en Amazon de su país, está disponible. La única fuente oficial para vender este libro, el único distribuidor oficial que yo tengo es Amazon. Si ven este libro en cualquier otro lado, eso no lo estoy vendiendo yo, son revendedores que me lo compran a mí y lo revenden más caro. Así que ojo con eso, cómprenlo en Amazon si lo quieren digital o impreso. Se los recomiendo, bueno, muchísimo, pero este libro es algo que Dios me entregó a mí, no para mí y no solamente para que aquellos que lo puedan comprar, que se los recomiendo porque de verdad tiene muchísimas cosas muy importantes. Es un libro como para tenerlo al lado de la mesita de noche y recurrir a él siempre. O sea, es un libro que no lo vas a visitar una vez, lo vas a visitar muchas veces durante toda tu vida, y por eso creo que es importante. Yo misma lo leo y lo releo porque me llena de fe, porque me recuerda cosas que tengo que tener presentes en todo tiempo en mis oraciones. Así que, pues, en ese aspecto lo recomiendo. Pero también, como este es un libro que Dios me lo entregó a mí, yo no me lo voy a quedar para mí. Y por eso quiero compartir a través de los videos cada uno de los capítulos y las partes que conforman este libro. Y de eso vamos a estar hablando a continuación. En los siguientes videos, pues vamos a hablar sobre conocer a Dios a través del estudio de sus nombres. Vamos a estudiar a profundidad el Padre Nuestro como una fórmula para orar, para que nuestras oraciones sean eficaces. Vamos a estudiar esas características que le dan poder a nuestra oración, y vamos a practicar, para que podamos nosotros crecer en oración y crecer en nuestra vida de fe, y veamos a Dios obrar de formas maravillosas en nuestra vida, porque Dios es maravilloso y Él responde la oración. Así mismo como se llama el libro, Al que llama se le abrirá, como dice Mateo
Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá. Nuestro Dios no es un Dios que nosotros vamos a tocar la puerta y nos va a dejar afuera. Nuestro Dios es un Dios que responde a la oración, que Él abre la puerta para aquellos que lo buscan, que creen en Él y que le siguen y que lo aman y que lo conocen. Así que no se lo pierdan, manténganse, compartan estos videos con todas las personas que ustedes saben que necesitan llenarse de fe, que necesitan crecer en su vida de oración, que están pasando por un momento en el que necesitan mucha oración y a lo mejor estas oraciones y estas características les van a dar ese empujoncito que necesitan para seguir adelante y perseverar en su vida de fe. Compártanlo, no se lo queden para ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video, que de hecho lo voy a grabar a continuación, ese primer video sobre el primer nombre que vamos a estudiar de Dios, que es el nombre que Dios se da a sí mismo, porque Dios se da un nombre a sí mismo en su palabra, y eso lo vamos a estudiar. Manténganse entonces pendientes y un saludo, que Dios los bendiga muchísimo. Ya saben, en Amazon al que llama se le abrirá, en digital y en impreso. Y por este canal, pues los videos para que crezcamos en oración y en fe en ese Dios maravilloso. Hasta luego.